Bien, 9 de la noche, 12 minutos, ya han pasado las informaciones aquí en Tachame la Doble, en este programa número 11 de este jueves 5 de junio, y empezamos a meternos en nuestras secciones, en el desarrollo del programa, y justamente lo que les contábamos al principio, vamos a charlar un poco sobre el Día del Periodista. Así es, vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de nosotros, vamos a autoanalizarnos, si se quiere. La idea es relatar un poco cómo surgió este día, que se celebra todos los 7 de junio aquí en Argentina, y también charlar un poco sobre los días del periodista en otros países que también son distintos, y la peculiaridad que tiene es que cada día del periodista en cada país tiene un significado especial esa fecha. En 1938, el primer Congreso Nacional de Periodistas, que se celebró en la provincia de Córdoba, decidió establecer esta fecha, 7 de junio, les repetimos, en honor a la primera publicación, al primer diario, si se quiere, de la Argentina, que fue la Gaceta de Buenos Aires. La idea justamente era homenajear a este diario fundado por Mariano Moreno en 1810, en el que también obviamente escribían Manuel Belgrano, Juan José Cantelli. Era un diario preeminentemente nacido de lo que fue la Revolución. Así es. Muy bien, escuchamos algo que por ahí decía Mariano Moreno, que lo había publicado en la Gaceta de Buenos Aires, y decía: ¿por qué han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión bajo un nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener de ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiestan el sucesivo estado de la península? Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de la Gaceta de Buenos Aires. Bien, esas eran las palabras de Mariano Moreno cuando justamente se publicaba esta primera edición del diario, y también en el primer número Mariano Moreno nos escribía y nos contaba otra cosa más. Así es, lo que decía Mariano Moreno en el primer número de la Gaceta de Buenos Aires es que el pueblo tiene derecho a saber sobre la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, deben aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos, ha resultado la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gaceta de Buenos Aires. Esto es lo que decía Mariano Moreno en el primer número de este periódico. Bien, esos dos fragmentos nos reflejan obviamente la idea y el contenido del diario, que era justamente informar al público, al pueblo argentino. Ahora los invitamos a escuchar un audio del canal Encuentro, un relato de Roberto Carnaghi, que nos habla sobre la historia del Día del Periodismo y un poco sobre lo que fue el periodismo en Argentina. El 7 de junio es una jornada para celebrar la libertad de expresión y el derecho a estar informados. El Día del Periodista. La fecha rinde homenaje al primer medio de prensa patrio, la Gaceta de Buenos Aires, creada por orden de la primera Junta para publicitar sus actos de gobierno. El número 1 salió a la calle pocos días después de la Revolución de Mayo, el jueves 7 de junio de 1810. Mariano Moreno fue su fundador y primer redactor, y contó además con la colaboración de renombrados patriotas como Manuel Alberti, Juan José Castelli y Manuel Belgrano. En sus páginas no solo expresaba los ideales del gobierno revolucionario y ofrecía noticias locales y del extranjero, también representó una plataforma de opinión y el vehículo de difusión de nuevas ideas para los habitantes de la incipiente nación. La Gaceta de Buenos Aires dejó de salir el 12 de septiembre de 1821 por orden de Bernardino Rivadavia, quien la sustituyó por el registro oficial. Pero desde aquella experiencia fundacional, la labor periodística no ha dejado de crecer en el país y de acompañarlo en su devenir histórico, investigando, divulgando y a menudo denunciando. La profesión más hermosa del mundo, como la llamó García Márquez, es también una de las más arriesgadas. Marcelo Hellman, Raimundo Gleiser, Rafael Perrota, Francisco Pacurondo, Rodolfo Walsh y su hija María Victoria son solo algunos de los más de 100 periodistas que durante la última dictadura militar resultaron muertos y desaparecidos. A todos ellos y a todos los que asumen diariamente el compromiso de informar con responsabilidad y veracidad, nuestro más profundo agradecimiento.
Bien, ahí escuchábamos este pequeño fragmento perteneciente al canal Encuentro, con la narración del actor Roberto Carnaghi, que obviamente nos hacía un pequeño resumen de la historia, que más allá de que nos interesa hablar sobre la historia, también vamos a hacer una pequeña reflexión. Pero antes de eso, lo que les decíamos, vamos a repasar en otros países qué día se celebra el Día del Periodista y por qué justamente, Gerardo. Explícanos, por ejemplo, en Brasil y en Colombia qué días es y por qué se celebra, especialmente Colombia tiene una cosa muy peculiar. Bueno, en Brasil se celebra el 7 de abril el Día del Periodista en conmemoración a João Batista Libero Bardo, que era médico y periodista y fue asesinado justamente un 7 de abril durante una marcha de estudiantes que apoyaban ideas sobre la Revolución Francesa. Y en Colombia hay 2 días. Exacto, tiene esa peculiaridad. Mirá, qué interesante. O sea, doble festejo. No. Festejan 2 veces. Doble Conmemora, festejo. vamos a decir conmemora, porque en el caso de Brasil, si es para Sí, por la recordar muerte a una del periodista. persona, a un periodista asesinado, digamos, una conmemoración, un día más de reflexión. Así es, Bueno, tenemos 2 días. Sí, en Colombia es el 9 de febrero y el 4 de agosto, que por ahora no está muy bien unificado. El 9 de febrero de 1971 comenzó a circular el semanario Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá. Bien. Muy y bien. el 4 de agosto también se toma porque la ley 918 lo declaró como el Día del Periodista y el Comunicador, ¿no? Así es. Bien, también en Paraguay es otro día distinto, también se celebra en el mes de abril como en Brasil. El 26 de abril se celebra el Día del Periodista en Paraguay. Es una fecha elegida por el Sindicato de Periodistas por la publicación del primer periódico del país, que se llamó El Paraguayo Independiente. Fue redactado íntegramente por el entonces presidente de Paraguay, Carlos Antonio López. Ese mismo día, pero de 1991, que coincide, ¿no?, fue asesinado en plena vía pública en la ciudad de Pedro Juan Caballero el periodista Santiago Leguizamón. Entonces es una fecha también bastante particular en Paraguay por 2 acontecimientos. Exactamente, el primer diario de la historia y también el asesinato de un periodista que, como bien escuchábamos en el audio, es uno de los riesgos de la profesión. Y por último, en Uruguay se celebra el Día del Periodista el 23 de octubre, ya que en 1815, el 23 de octubre de 1815, José Artigas le pidió al Cabildo de Montevideo que apoyara la publicación Prospecto Oriental de Mateo Vital, que obviamente está calificada como la herramienta fundamental, este periódico que ofició como una forma de reclamar la libertad de prensa en la nación. Y también el 3 de diciembre de 1990 se promulgó la ley, o sea, se oficializó que el 23 de octubre es el Día del Periodista en Uruguay. Yo tengo una consultita nomás. Sí, Nosotros que vivimos acá en Misiones, ¿qué día celebramos? Porque ponele que trabajamos en Brasil, a veces trabajamos en Paraguay. yo digo que celebremos los 3. 7 de Los tres. junio, 7 de abril en Brasil y 26 de abril en Paraguay. Ah, Están todos cerquita. Todo cerca, Está digamos. todo cerca. Bueno, y los de Buenos Aires con Uruguay. Ahí Claro, también. Pueden hacerle, sí. Bien, la idea, más allá de que hacíamos este repaso histórico, es también charlar un poquito, reflexionar entre nosotros. Todos ejercemos la profesión, estamos muy de cerca de ella, tal vez si no la ejercemos. Es reflexionar un poco y charlar un poco sobre qué significa el periodismo, qué significa la profesión. Sí, yo particularmente pensando, ¿no?, en la situación laboral, si se quiere, de los periodistas, digamos, es una profesión que la tenés que amar para poder hacerla, porque no es fácil hoy trabajar en medios de comunicación. La situación laboral de los periodistas no es la mejor, ¿sí? Hay muchos trabajadores en negro todavía, los sueldos no son los mejores tampoco, digamos, y yo creo que más allá de todo eso, que bueno, si bien son condiciones que tienen que mejorarse, nosotros como profesionales tenemos que unirnos y bueno, en pos de esto, es una profesión que solamente la podés llevar a cabo si la amás, porque somos periodistas o somos comunicadores sociales las 24 horas, digamos, no hay descanso. Hay que estar con las antenitas las 24 todo el horas. tiempo, Exacto. todo el tiempo tenés que estar leyendo, todo el tiempo tenés que estar informándote y todo el tiempo tenés que estar preocupado por el otro, ¿sí? Que al fin y al cabo es la tarea más importante del periodista, ¿sí? Kapuscinski decía, ¿sí?, una mala persona no puede ser un buen periodista, nunca, ¿sí? Si se trata, bueno, de revalorizar y ver la profesión, pero yo creo que es más una vocación que otra cosa. Bien, adhiero a esto que plantea Diana, que más allá de que el periodismo, las condiciones laborales a veces no sean las mejores, la mayoría no nos hacemos ricos haciendo periodismo, no ganamos mucho dinero, pero lo que tiene la profesión es que te atrapa. Ese es el gran pago que te da. Se convierte en un vicio, porque uno empieza a adentrarse cada vez más en distintas temáticas, a veces se especializa en algunas otras, pero te atrapa y te transforma internamente porque uno ya lo siente como un compromiso que tiene hacia la sociedad. No, yo quería agregar por ahí, siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Mariano Moreno o algún periodista que vivió en otra época hubiera vivido en esta época nuestra?
hubiera tenido Twitter, Facebook, ¿cómo se iba a manejar? Por eso, están las herramientas también. Y voy a recomendar por ahí a quienes están escuchando y seguramente van a ser periodistas. Hay una nota en página 12 escrita por Washington Uranga que se llama Nosotros los periodistas. Muy interesante la reflexión que hace. Breve así para contar, habla de que si bien no somos objetivos los periodistas, porque siempre vamos a contar las cosas desde un punto de vista. Es una ilusión la objetividad, hay que quedar bastante claro, estamos en 2014, hay que ser claros con eso. Dice que eso no implica que no podamos atenernos a la verdad de los hechos, tenemos que buscar ser veraces y esforzarnos por contar las cosas con el mayor esfuerzo de rigurosidad, ¿sí? Decía, recortar, ocultar parte de la verdad o inducir al error de las audiencias es manipulación y atentar contra la libertad y el derecho de la comunicación. También hacer esto es faltarles el respeto a quienes nos leen o nos escuchan, ¿sí? Así que también es momento de reflexionar sobre nuestras propias prácticas, ¿sí? Exacto. Más allá de las condiciones laborales. Lo más importante para hacer en el marco de este día, como siempre sucede con las otras profesiones, es reflexionar sobre nuestra profesión y sobre cómo nosotros la ejercemos. Me parece que es lo más importante. Les recordamos, Washington Uranga es uno de los referentes máximos de la comunicación y el periodismo en toda América Latina, es uno de los creadores de numerosos estudios, así que vamos a... Sí, bueno. No, les quiero recordar a la gente que quiere comunicarse con nosotros, en Facebook estamos como Tachame la Doble, en Twitter y en Instagram estamos como @tachamela. Bien, esas son nuestras redes sociales para que la gente se comunique. Y por último, les decimos que simplemente les queremos desear un muy feliz Día del Periodista a todos este día sábado 7 de junio. Y como siempre, reflexionar sobre la profesión, seguir pensando en la profesión para siempre tratar de generar el mejor servicio público.